Buenas hermanos, vamos a compartir en esta noche la palabra del Señor. El Señor nos quiere dar una palabra de exhortación en este tiempo y vamos a orar al Señor para que su Espíritu Santo nos revele su palabra y su voluntad para nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por el privilegio que nos da, Señor, de poder sentarnos para estudiar tu palabra, para escudriñar tus promesas, apoderarnos de ellas, Señor, creerlas y tomarlas. Gracias te damos, Señor, por tu Espíritu Santo, que es quien nos ilumina y nos guía y ha prometido, Señor, que nos llevaría al conocimiento de toda la verdad. Gracias, Señor. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, ciertos versículos del capítulo 14, que es ya muy conocido el libro de Éxodo, capítulo 14, acerca de la liberación del pueblo de Israel, el Señor sacándolo de la esclavitud de Egipto. Leemos en el versículo 1, luego vamos a ir saltándonos para resumir el tiempo. Dice la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 1 de Éxodo. Habló el Señor a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Vamos a saltarnos hasta el versículo 8. Y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Versículo 9. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-hahirot, delante de Baal-zephón. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Versículo 11. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy veis, nunca más para siempre los veréis. Versículo 14. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vamos hasta el versículo 19. El versículo 18 dice: y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me glorifique en Faraón y en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Vamos al versículo 25. Y quitó
el versículo 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios y sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que el Señor ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. El Señor había anunciado por boca de Moisés que Dios pelearía por el pueblo de Israel. El versículo 14 dice: y el Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Si recordamos en el relato que hemos leído, verdaderamente el pueblo de Israel no hizo nada. Tuvo solamente que ser dirigidos por la palabra del Señor, la palabra que Dios les había dado de antemano. Y aún me hace recordar que el versículo 8 dice: y endureció el Señor el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Esta escritura está anunciando lo que Dios había de hacer: respaldarlos al pueblo de Israel, que era su pueblo escogido, con mano poderosa, sacarlo de la esclavitud que los tenía el rey Faraón en Egipto. Y lo siguieron el pueblo de Egipto. El rey Faraón se llenó de ira y siguió con su caballería, con sus carros de a caballo, dice la palabra, con sus generales, con todo su ejército al pueblo de Dios. Pero aún en el versículo 1 y 2 dice: di a los hijos de Israel, dijo Dios, que den la vuelta y acampen delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Claro, la geografía dice, ahí solo queda la única salida que no existe, es el mar. Entonces ahí los vamos a encontrar y ahí los vamos a traer capturados de nuevo, como lo que han sido siempre, nuestros esclavos. Pero qué sabiduría y qué gracia de Dios, que a veces no nos va a llevar por el camino recto, por el camino, por decirlo así, que se mire claro todo lo que Dios dice: haré esto y esto contigo, y pasarás circunstancias difíciles, pero va a ser tan claro el camino que no tendrás que tener ningún temor, que tienes que confiar en mí todo el tiempo y estar quieto porque yo te voy a guiar. Muchas veces no es así. Claro que Dios dice que Él va a estar con nosotros, claro que Él dice que nada nos va a faltar, claro que Él dice que Él será nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Pero a veces entramos en circunstancias donde no miramos claro el camino, donde como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que estamos caminando en su voluntad, no entendemos. Aún en obediencia, somos puestos en lugar de circunstancias difíciles que podemos entender que son pruebas para nuestra fe y para nuestra obediencia, cuando Dios dice: aquí te quiero, vas a ir y vas a hablar con esa persona.
Señor, pero esa persona es difícil. Señor, pero esa circunstancia, Padre, se te olvida que esa persona, como le dijo el siervo que Dios envió para hablar a Saulo, Ananías, Señor, pero Saulo persigue tu iglesia. El Señor ya sabía que Saulo perseguía la iglesia. El Señor ya sabía que Saulo tomaba cartas para ir a pesar a los cristianos y aún llevarlos a muerte. Y aunque Ananías le dijo, Señor, esto, el Señor le dijo, ve y habla con Saulo, porque instrumento útil me es. Y le dirás, ¿cuánto tiene que sufrir por causa de mi nombre? ¿Saben que muchas veces el Señor nos va a decir, instrumento útil me eres? Y te voy a llevar, y te voy a dirigir, y te pondré delante de personas. Pero muchas veces también en ese comando que nos da el Señor, está incluido el pagar el precio por la obediencia al Señor. El ser confrontados con circunstancias que no esperamos, y aún sabemos que pueden ser retantes muy fuertemente y difíciles, pero como se lo dijo el Señor a Ananías, como se lo dijo al pueblo de Israel, lo voy a sacar con mano poderosa. Yo estaré con ustedes, yo pelearé por ustedes y ustedes estarán tranquilos. O sea, debemos estar tranquilos, debemos estar confiados, debemos clamar al Señor como el pueblo de Israel clamó porque vio que venía el pueblo de Egipto contra ellos y se creyeron presos porque estaba delante de ellos el mar. Cuando hasta ese momento para el pueblo de Israel había sido delante de sus ojos abierto un mar. No había sucedido eso antes. Dios va haciendo cosas nuevas con cada uno de sus hijos. Dice la palabra, nuevas son cada mañana sus misericordias. O sea, el Señor puede abrir de hoy a mañana una circunstancia a nuestro beneficio que no nos imaginamos que el Señor tenía preparada. Su palabra nos dice cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pueblo de Dios que está en circunstancias difíciles, que está en prueba, que está en necesidad, que está en persecución por causa de Cristo, que tiene hambre, que está sin trabajo, que está en enfermedad, que está siendo probado con hijos que no quieren servir al Señor, con esposo que no quiere rendirse al Señor, que más bien te es una prueba difícil, pedirle al Señor sabiduría, cómo traer cada día una palabra de gracia para tú ser testimonio, mujer de Dios, y ser ejemplo a este varón, que ahora tu vida como mujer de Dios es dirigida por el Espíritu de Dios, no por tu voluntad y por tus caprichos y por el área fuerte de la mujer que ha sido no dejarse, sino que el Señor dice, yo te voy a dar sabiduría y yo tengo camino preparado y yo voy a abrir ese mar y vas a caminar en seco y voy a hacer grandes cosas contigo. Quiero compartir cómo el ángel del Señor, me gozo viendo el versículo 19, va delante del pueblo de Dios. Versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó y se puso atrás de ellos. Ahora el ángel del Señor va cuidando del pueblo de Israel detrás de ellos. ¿Por qué? Porque detrás de ellos venía el ejército de los egipcios. Qué poderoso. Cómo el Señor ahora va detrás para cuidarlos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, que en este caso son los egipcios. Y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Imagínense, el pueblo de Israel va saliendo en oscuras y teme. Pero ahora la columna de nube de fuego, que va delante de ellos, les dice, no temas. Será luz para ustedes, pero esta nube ahora va a ser de oscuridad para el pueblo que los va persiguiendo y no los van a ver. Y es tanto
lo que el Señor promete y hace con este pueblo, que nunca se acercaron los unos a los otros. Por más veloces que fueran los carros de a caballo que iba el ejército egipcio, no pudo alcanzar a Israel. No los alcanzaron. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. El 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. El versículo 25. Y quitó, desde el 24, aconteció a la vigilia de la mañana que el Señor miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Cuando el pueblo de Dios está en prueba, Dios da palabra de aliento por su palabra escrita. Cuando el pueblo de Dios está en persecución, en circunstancias difíciles, la palabra nos promete que Él es nuestra fortaleza, que Él tiene promesas de vida para nosotros, que Él tiene una salida, que Él tiene recompensa para los que en Él confían. Y lo que me asombra aquí es de que los egipcios vieron venir la mano de Dios sobre ellos y dijeron: huyamos. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios ignora que Dios está tratando con el enemigo y le está haciendo ver las proezas que Dios está haciendo con el pueblo de Dios? Y el pueblo de Dios muchas veces sigue orando y sigue clamando y hasta está llorando, cuando Dios ya ha prometido que Él tiene cosas grandes preparadas para los que en Él confían. Y el pueblo de Dios está en ignorancia muchas veces, sin confiar poderosamente y descansar en las promesas del Señor, ignorando que Dios está tratando con el enemigo porque está levantando tu mano, porque te está sosteniendo, porque las pruebas, porque las circunstancias y trampas que muchas veces el enemigo ha puesto para que el pueblo de Dios caiga. El enemigo sabe las trampas que ha puesto en contra de los hijos de Dios. Nosotros vamos caminando y decimos cuánta oposición, pero no nos estamos fijando que Dios nos está sacando de la prueba. Y el pueblo enemigo está viendo, ¿y cómo pudo salir de ahí si se suponía que de esa no iba a salir vivo? ¿Cómo pudieron avanzar? El pueblo egipcio vio. Versículo 26. Desde el 25. Huyamos de delante de Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Y el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Muchas veces el enemigo cree que va a vencer al pueblo de Dios, y se dan cuenta que el pueblo de Dios no puede ser vencido. No puede ser vencido, porque tenía una palabra de promesa. El varón que Dios tenía, Moisés, para guiar al pueblo, escuchaba a Dios y Dios le decía, versículo 14, y el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Qué poderoso. En medio de la prueba Dios te dice: confía, descansa, toma mi paz, yo pelearé por ti, yo tengo provisión preparada para ti, duerme tranquila hoy, descansa, hijo mío. Señor, no tengo para dar de comer a mis hijos en la mañana, descansa. Y el Espíritu Santo suavemente, que tú hasta puedes callar esa voz
y decir, ay, qué valor el mío. ¿Cómo me atrevo a pensar que voy a descansar tranquilamente cuando no tengo para darle de comer a mis hijos en la mañana? Y tú que estás orando y que estás clamando, el Señor te susurra a tu espíritu, a tu corazón y te dice, descansa. Yo tengo preparado ya para ti, para los tuyos. He dicho que no te va a faltar. Yo tengo preparado camino. Yo te voy a sacar. No temas. Y el Hijo de Dios, la hija de Dios, dice, sí, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Cualquiera que sea la circunstancia, toma la palabra del Señor, toma las promesas del Señor, que a veces es tan difícil y a veces es tan fuerte, así de sencillo, estar en paz, estar quietos cuando tienes persecución detrás de ti, cuando tienes necesidad de pagar algo y no lo has tenido ese dinero listo, no porque no trabajaste, no porque has estado de haragán, sino porque hubieron dificultades, hubieron circunstancias como en las que está pasando el pueblo de Dios en este momento. Y el Señor le dice a sus hijos, confía, yo tengo la provisión. Tienes que aprender a estar en paz. Mi paz te dejo, mi paz te doy, no como el mundo la da, dice la palabra en el libro de Juan. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. Confía en mí, dice el Señor. Y el pueblo de Dios se pregunta y se pregunta, Señor, ¿me podrás ayudar? Señor, ¿me podrás sacar de esto? Señor, sácame. Señor, ayúdame. Señor, líbrame. Pero no sé si a usted le ha pasado, que en el pasado yo he dicho, mucho tiempo atrás, ¿será que el Señor nos puede ayudar en esta circunstancia? ¿Por qué dije eso? Porque no había experimentado la mano poderosa del Señor, que lo había leído, pero no me había sido revelado que el Señor saca de esclavitud a su pueblo, no importando si está un mar enfrente de nosotros y que el enemigo viene y dice, lo tengo rodeado, no va a poder pasar. Es mayor mi número que tengo de ejército contra ellos que el que ellos tienen. Y Dios dice, estad quietos y hoy veréis cómo el Señor los libera con mano poderosa. Estad quietos. Pero también podemos recordar que el pueblo de Israel murmuró y le dijo a Moisés, ¿no habían suficientes sepulcros en Egipto para que muriésemos y fuésemos enterrados allá? ¿Por qué nos tuviste que traer a este desierto y ahora nuestros cuerpos van a estar en el desierto tirados, vamos a quedar? ¿Y qué fue lo que sucedió? No fueron ellos los que quedaron tirados en el desierto. No fueron ellos los que quedaron ahogados. Fue el pueblo de Egipto, el que venía contra los hijos de Israel, el que creía que los iba a traer cautivos de nuevo. Ellos fueron los que vieron la salvación de Dios para el pueblo de Israel y aún pensaron, huyamos, porque es Dios el que pelea por ellos. Pero no, muchas veces el enemigo dice, no, yo puedo, y está burlado ya. De antemano la palabra dice que el Señor ya hizo todo a nuestro favor, y si ya Él hizo el precio de morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y dijo, consumado es, ¿qué nos queda a nosotros como pueblo de Dios? Pararnos en esas promesas, confiar y declarar, el Señor ya dijo que Él preparó de antemano para nosotros camino. El Señor ha prometido que no nos faltará el pan de cada día si confiamos, Señor, en Él. El Señor ha prometido, y empezamos a escudriñar la palabra del Señor y a declarar las promesas del Señor para nosotros, sus hijos. Tenemos dos opciones cuando estamos en prueba. En tiempo de dificultad, o nos quedamos llorando y murmurando, y muchas veces, Señor, pero no estás viendo. Y a veces nos atrevemos a ser murmuradores como el pueblo de Israel lo fue, por incredulidad. Señor, y el Señor ya nos ha hablado y nos ha dicho que confiemos y que aprendamos a entrar en su reposo, a descansar en sus promesas, porque Él honra la fe que hay en los hijos de Dios. No el llanto,
de temor, de incredulidad, de necesidad, de súplica. A veces la gente cree que por el mucho ayunar es que Dios le va a escuchar. No, sí tenemos que ayunar y clamar al Señor, pero si tú crees que el Señor te va a escuchar y te va a responder porque tienes más días de ayuno que por tomar sus promesas y decir, la palabra del Señor me dice que tengo que estar en paz porque Él es mi paz. No tengo por qué temer porque Él es mi sanador. No tengo por qué dudar porque Él es mi proveedor. Él ha dicho que no le faltará el pan de cada día a los que en Él confían. No tengo que darles a mis hijos para mañana. Señor, gracias porque yo en paz me acostaré, porque voy a descansar, Señor, y voy a confiar, Señor, que a esa persona que te ama y que está orando en esta noche y te dice, Señor, heme aquí, envíame a mí, quiero ser de bendición. Señor, ¿a quién quieres que bendiga mañana? Tú me has dado mucho a mí, estoy agradecida porque tengo, Señor, lo suficiente y tengo para dar. ¿A quién quieres que bendiga mañana? Y el Señor le habla y le dice, a aquella hija mía que dijo que iba a descansar en paz, aquella hija mía que dijo no tengo que darle de comer a mis hijos en la mañana, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a confiar en ti y me voy a acostar en paz y gracias porque mañana tú proveerás. Gracias, Señor. Y viene aquella persona obediente que estuvo orando en la noche y el Espíritu Santo le habló muy claro y le dijo a quién iba a bendecir, y obediente esa persona va y compra lo necesario y lo que tú le has pedido al Señor, que aún ni te imaginas que tiene preparado para ti. Y toca tu puerta muy de mañana y te dice, hola, puede que te conozca, puede que no te conozca. Y el Señor le dirigió a tu casa y te dice, te traigo esto de parte del Señor. Y tú te quedas sorprendida completamente porque el Señor te escuchó en la noche y porque tú decidiste que no ibas a estar en temor, porque tú decidiste que ibas a estar quieta como el pueblo de Israel. Fue exhortado de parte de Moisés, estad quietos y veréis la salvación del Señor. Yo quiero exhortarte en esta noche, pueblo de Dios, cualquiera que fuere tu circunstancia. Estamos en un tiempo que muchos temen salir a la calle, tiemblan y aún temen de que aún estando en su casa van a ser contagiados, van a ser cuántas cosas el enemigo quiere meter en la mente del pueblo de Dios para tenerlo atemorizado. Nos vamos a cuidar, vamos a tomar precaución, pero nos toca como el pueblo de Dios, al cual Dios ha llamado a vivir para ser ejemplo a las demás naciones, estar en fe, estar en paz, descansar en las promesas del Señor, apropiarnos de esas promesas y dejar de estar llorando por incredulidad y decir, Señor, gracias, porque puedo confiar en ti. Señor, gracias, porque testimonio hay en tu palabra de que tú no has avergonzado a los que en ti confían, y yo voy a empezar a confiar en ti en las cosas mayores. Yo voy a descansar en paz, Señor, que tú abres puerta donde yo no me he imaginado, que tú, Señor, has preparado camino, porque miro ese mar delante mío, pero tú ya abriste el mar una vez y tú lo puedes volver a abrir, para que yo camine en seco y pueda ver la protección tuya sobre mi vida y la de mi familia. Le damos gracias al Señor en esta noche por su palabra y te exhorto a que le creas al Señor y que seas testimonio de luz para los que están a tu alrededor que no conocen al Señor. La gracia y la paz del Señor, que Dios te siga bendiciendo, pueblo de Dios.